Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Hoy también vamos a hablar de un tema muy interesante, bastante interesante diría yo. Este, Vamos a orar, vamos a poner las cosas en las manos del Señor. Ayúdeme a orar, incline su rostro en reverencia al Señor, cierre sus ojos y oremos. Señor Padre bendito, te doy gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre, por la oportunidad nueva que nos das de estar delante de usted, Señor. Te ruego, Padre, por cada oyente, por cada persona que está mirando este video, Señor, que usted derrame su bendición sobre ellos, les abra el entendimiento, Señor, para que puedan entender toda su palabra, Señor. Y a mí, Padre, póngame las palabras en mi mente y en mi boca, Padre. Y no permita que salga palabra mentirosa o engañosa de mi boca, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dicho esto, vamos a empezar. Y quiero empezar así, ¿no? Cuando uno acepta a Cristo, cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, que ya mora dentro de tu corazón, en ese momento que el Espíritu Santo entra en tu vida, entra en tu cuerpo, entra en tu corazón, pasa algo sobrenatural, algo majestuoso, algo inexplicable, algo que nunca habíamos experimentado. Nada más la persona que tiene a Cristo en su corazón se da cuenta. Nada más esa persona se da cuenta. Porque empiezas a sentir un gozo inexplicable, un gozo que dices tú, pues esto no lo había sentido yo antes. Y ese es producto del Espíritu Santo de Dios, que ya está dentro de tu corazón. Ojalá que tú ya estés experimentando eso. Pasa algo sobrenatural dentro de nosotros. ¿Por qué digo que es sobrenatural? ¿Por qué digo que majestuoso? ¿Y por qué digo que es algo diferente a lo que habíamos experimentado? Lo digo porque empieza una una lucha interna dentro de nosotros. La carne y el pecado que mora en nosotros, que vive en nosotros, que veníamos practicando desde el mundo donde andábamos, todo eso malo, la carne y el pecado, está en contra de todas las cosas que tengan que ver con Dios. Todo está en contra. La carne no quiere que tú ores. La carne no quiere que tú estés leyendo la Biblia. La carne no quiere que tú vayas a la iglesia. La carne no quiere nada que sean con las cosas de Dios. Y tú tienes que notar eso. Tú sabes eso. No queremos saber nada de Dios. Así es la carne. Así es el pecado. Y otra cosa, estamos esclavizados al pecado cuando no tenemos a Cristo. Todos estamos esclavizados al pecado. Le hacemos caso a la carne. La carne nos pide algo y se la damos. Algo malo. Entra el deseo de robar y robas. Entra el deseo de mentir y mientes. Entra el deseo de matar y hay gente que mata. Entra el deseo de ofender y ofendes. Entra el deseo de hacer cosas malas y las haces. ¿Por qué? Porque estás esclavizado a la carne. Eso es lo que venía pasando. Eso es lo que está pasando en el mundo. Todas las personas están esclavizadas a la carne. Venimos a ser libres de ese pecado, venimos a librarnos de esa esclavitud del pecado cuando Cristo entra en tu corazón. Viene a librarte de eso. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en tu cuerpo, lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos libera de ese pecado. Y por eso hay una lucha interna. Lucha, ¿por qué hay una lucha interna? Hay una lucha por ti y por mí. Los dos quieren controlar. La carne no te quiere dejar ir. Viene el Espíritu Santo y te agarra. Nosotros tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas buenas y dejar todas las cosas malas. Ya no debemos practicar esas cosas. El que tiene a Cristo, el creyente, el verdadero creyente, ya no debe practicar esas cosas. Ya no. Las malas palabras, tenemos que dejarlas de decir.
Todo eso es malo para Dios. Es en contra de Dios. Todo es en contra de Dios. Por eso esa lucha interna entre el Espíritu Santo y la carne y el pecado que mora dentro de nosotros. Interesante, ¿no? Muy interesante esa lucha interna que hay dentro de nosotros. Y nosotros nos damos cuenta. Lo podemos sentir dentro de nosotros esa lucha. ¿Por qué? Porque tú ya no quieres pecar. Y cuando pecas, por alguna razón, te sientes mal. Ya te sientes mal, ya no quieres hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo dentro de ti y te dice, estás mal lo que estás haciendo. Ya no está bien lo que estás haciendo. Y te arrepientes y le pides perdón a Dios. Eso es lo que pasa adentro de nosotros después de que tenemos a Cristo. Si tú no tienes estas cosas dentro de ti, si tú no sientes nada y sigues pecando y pecando y pecando y no te sientes mal, siento mucho decirlo, pero te tengo que decir la verdad. Algo está mal dentro de ti. Tal vez Cristo todavía no está ahí. Tal vez Cristo todavía no está ahí si no sientes esto. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. No que digo yo. ¿Qué dice la Biblia? Y ojalá y tengas la Biblia en tu mano para que me sigas en lo que estoy leyendo. Tal vez va a decir un poco diferente, como te digo, porque tienes una Biblia diferente y yo tengo otra. Pero al final las palabras, si tú las comparas, es lo mismo. Es lo mismo lo que estamos leyendo. Y está en Gálatas 5. Vamos a empezar en el 16 y el 17. Vamos a leer esos dos. Yo lo voy a leer recorrido el 16 y el 17 y luego hablamos de ahí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice el 17, porque el deseo de la carne es en contra el Espíritu. Es en contra del Espíritu. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo voy a quebrar. Vamos a entender lo que dice aquí. Mira lo que dice. Digo pues, andar en el Espíritu. Nos invita a que andemos con el Espíritu Santo. Con los deseos del Espíritu Santo. Que hagamos todo lo que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer. ¿Y qué son las cosas que tenemos que hacer cuando andamos con el Espíritu Santo? Todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo que le agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego dice, y no satisfagáis, que no satisfagas los deseos de la carne, que no hagas los deseos de la carne, que no hagas nada de lo que venías haciendo. Los deseos de la carne es pura cosa mala. Todos los deseos de la carne es el pecado, las cosas malas, que ya no practiques eso, que ya no lo practiques, sino que hagas los deseos del Espíritu, que son puras cosas buenas. Ahora dice el 17, fíjate lo que dice, bien interesante. Porque el deseo de la carne es en contra el Espíritu. ¿Ves? Están en contra, en contra. ¿Qué es en contra? Que no estén de acuerdo. El Espíritu Santo no está de acuerdo con el pecado. Están en contra. Y luego dice, y el del Espíritu está en contra la carne. Ni uno de los dos van a estar de acuerdo. Nunca. Por el resto de nuestras vidas, la carne y el Espíritu van a estar luchando por el control tuyo y mío. La cosa es que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ya no por la carne. Mira, todos nosotros, toda la humanidad está esclavizada al pecado. Por eso hace lo malo, porque están esclavizados al pecado. Estábamos esclavizados al pecado. Por eso robábamos, mentíamos, hacíamos cosas malas, ofendíamos y mata gente y pecas y no sentías nada, porque estábamos esclavizados al pecado. Y todas las cosas que hacíamos, no nos sentíamos mal. No nos sentíamos mal. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? Estás mal. Ya no practiques esas cosas. Porque todas esas cosas están en contra de Dios. Y Dios aborrece todas esas cosas. Las aborrece. Él no quiere que tú y yo
hagamos esas cosas, que ya no, es tiempo pasado, ya, eso ya lo hicimos antes, ya no. Y si por ahí, cometemos algún pecado que sin querer, a veces llegamos a un lugar y no saludamos a una persona y la persona se ofende. Y nosotros no nos damos cuenta que se ofendió porque no la saludamos. Por eso hay que pedir perdón al Señor por los pecados ocultos que tenemos. Por aquellos que no nos dimos cuenta. Hay que pedir perdón. Y si aquella persona te dice a ti, oye, no me saludaste. Pues perdóname, mira, no te miré. O lo que tú quieras. Dile la verdad que no lo miraste así. Y pídele perdón. Eso es lo que le agrada al Señor. Que miras una persona humilde y dale un poco de lo que el Señor te ha dado, de lo que el Señor te ha bendecido. Eso le gusta al Señor. ¿Entiendes lo que digo? Lo bueno del Señor. Él quiere que te hagas todo lo bueno, todas cosas buenas, que ames a tu prójimo, que ames a todos los que te rodean, que vean la diferencia en ti, que vean a Cristo en ti. Eso es lo que necesitamos hacer. Que nos vean a nosotros diferentes, que no seamos iguales como antes veníamos haciéndolo. Que se vea la diferencia de que ya no practicamos el pecado, que ya no queremos estar escuchando películas mugrosas que hablan de puro mugrero, que ya no queremos estar escuchando en el radio mugrero, donde hablan puro mugrero las canciones. Eso ya no te es más, te deben de doler los oídos. Te deben de doler los oídos cuando escuchas esas cosas y lo apagas o le cambias. O cuando miras una película que está sucia, cámbiale. Ya no veas esas cosas. Eso es lo que desagrada a Dios. Además, cuando tú haces esas cosas y sigues practicando el pecado, te va enfriando el Espíritu Santo. Lo vas opacando, dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Los que ya tenemos a Cristo, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Entonces, hay una lucha interna entre el Espíritu Santo y la carne que nos quiere dominar a nosotros. Nos quiere dominar la carne, pero el Espíritu Santo es más poderoso. Y Cristo, el Espíritu Santo, nos libera de ese pecado. Nos da el poder para poder quitarnos ese pecado, para ya no practicar ese pecado. Cristo es el único que nos da ese poder. Ahora sí ya podemos decir no a la carne. Si los que fuman, antes fumaban, y ahora ya tienes el poder para dejar ese cigarro. Si Cristo te lo da. La carne quiere fumar, quiere tomar, la carne quiere mentir, la carne quiere robar, la carne quiere hacer cosas malas. Pero tú ya no debes de practicar esas cosas, porque el Espíritu Santo está en contra de todas esas cosas. Está en contra, ya no quiere que tú hagas esas cosas. Debes de ser diferente, que Cristo resplandezca en ti. Eso es lo que debemos de hacer. Dice, vamos a brincar al 19, dice lo que dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, son muy visibles. Son muy visibles las obras de la carne. Las que te venía diciendo ahorita. Pero mira, aquí dice algunas. Adulterio. ¿Qué es adulterio? La persona que tiene relaciones sexuales cuando está casado con otra persona. Esas cosas ya no se deben de hacer. Para aquellos que la anduvieron haciendo. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Son aquellas personas que todavía no se casan, que son solteros, pero que andan con mujeres y mujeres haciendo relaciones sexuales. Entonces, esas personas tampoco se deben de hacer. Y inmundicia, malos pensamientos, malas cosas, todo eso no lo debemos de hacer. Idolatría, lascivia, hechicería, los que practican la magia negra, los que hacen cosas malas, esos tampoco pueden hacer esas cosas. Eso, el Señor no se agrada de eso. La idolatría, amar a otros dioses, en vez de amar a Dios, ponen a Dios en otro lugar
y comienzan a adorar otros dioses. Y Dios no se agrada de esas cosas. Fornicación, estamos hablando de hechicerías, enemistades, cuando te enojas con otras personas. No podemos ya enojarnos con personas. Pleitos, ahí está, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías. Todas estas cosas no las podemos estar haciendo. Ya estas cosas son las enemistades de la carne. Son todas estas listas, son la lista de la carne. Y se quedó corta esta lista. Se quedó corta. ¿Por qué? Porque hay más cosas, como la mentira, el robo, violar mujeres, matar. Todas esas cosas son malas. Son malas. Todo eso es lo que la carne quiere que tú hagas. Mas el Espíritu Santo, que ahora mora dentro de nosotros, ya no quiere que hagas esas cosas. Ya no quiere que hagas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que hacen cosas buenas. Y así es como nos debemos de comportar, haciendo cosas buenas. Ahora que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Debemos de entender todas estas cosas para todos los que tienen a Cristo, que ya no somos iguales. Como dije, la carne quiere dominarte a ti. Pero el Espíritu Santo ahora quiere dominarte a ti. Y nosotros tenemos que dejarnos dominar por el Espíritu Santo. El que ya tiene a Cristo ya debe de estar sintiendo esta lucha dentro de nosotros. Ya la debes de estar sintiendo. Tú ya debes de estar sintiendo esa lucha. Cuando ya tienes a Cristo, sientes el deseo de ayudar, de amar a todos. Sientes el deseo de estar en la iglesia, sientes el deseo de leer la Biblia, sientes el deseo de orar. Amas todas las cosas que vienen de Dios. Todo lo que es referente a Dios, lo amas. Mas los que no tienen a Cristo siguen haciendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque no está Cristo dentro de ti. No hay quien te diga que estás mal. Tú sabes que estás haciendo mal. Tú sabes que esas cosas que tú practicas no le gustan a Dios y no le agradan a Dios. Entonces, cuidado con lo que hacemos a los que ya tienen a Cristo. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice a continuación. Entonces dice, fíjate lo que dice ahí en el 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. O sea, nos está amonestando, nos está diciendo, no las hagas, ninguna de estas cosas, ni algo que sea semejante a esto. No las hagas, nos amonesta Dios. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que practican estas cosas no van a poder entrar al cielo. No van a poder entrar al cielo. Bien claro. Está bien claro si tú lo lees ahí. Está bien claro lo que está diciendo. Los borrachos, los idólatras, los homicidas, los que matan, los que andan nomás de celosos, celando a los demás por lo que tienen, los que tienen iras, las que se enojan nomás por enojarse, los que practican la hechicería, los idólatras que de igual de amar a Dios y poner a Dios en primer lugar, ponen otros dioses aparte del Señor. Eso no se agrada al Señor. Dice que todos ellos no heredarán el reino de Dios. Bien clara la palabra. Pero vamos a entrar ahora a las cosas del Espíritu Santo. ¿Qué son las cosas buenas que el Espíritu Santo nos invita a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, dice lo que dice ahí, lo que dice el 22. Mas el fruto del Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amor, amarnos, de igual de estar peleándonos. Amar, gozo, el gozo que el Espíritu Santo de Dios nos da. Además, el gozo que sientes cuando ayudas a alguna persona necesitada. Ese es un gozo especial. Cuando tú das un poco de lo que Dios te ha dado a una persona o a una familia necesitada. Y el fruto del Espíritu y la paz. Sientes una paz tremenda. Que aunque haya un problema en ti o tengas un problema, Dios te da una paz. Dios te da una paz inexplicable que solamente los que tenemos a Cristo lo podemos experimentar. Dios nos da una paz cuando tenemos un problema grave. Paz en la tormenta. Dice la palabra de Dios por ahí en un versículo, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Nos hace descansar el Señor con Él, juntamente con Él. Nos da paciencia. Él nos da la paciencia. Que seamos benignos unos con otros, que seamos generosos, que nos amemos unos a otros, que tengamos bondad, que seamos bondadosos, que demos de lo que tenemos y que tenemos fe en el Señor. Practicar todas las cosas buenas, que eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Mansedumbre, que seamos mansos, tranquilos. Tranquilízate, el Señor está en control de todas las cosas. Él está en control. Templanza, que seamos templados. Yo sé que a veces nos irritamos y nos exaltamos. Es una reacción propia del cuerpo. Te puedes enojar, te puedes irritar. Nomás no peques. Nomás no peques, no digas malas palabras. No ofendas con malas palabras. Te puedes irritar, enojar, pues es una reacción normal del cuerpo. El Señor mismo se enojó cuando tiró las mesas allá en su templo, que les dijo: generación de víboras, han hecho de la casa de mi padre un lugar de ventas y porque vendían de todo ahí, como un mercado. Hicieron el templo de su padre. Y se enojó el Señor, pero no pecó, no pecó, no dijo malas palabras, no los ofendió con malas palabras. No, Señor. Entonces, bien interesante todo lo que estamos diciendo. Tenemos que estar confiados en el Señor, compasión hacia los demás, ser bondadosos. Lo mismo que estaba diciendo ahorita, querer ayudar y tener y no tener envidia hacia los demás. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ya no tenemos que practicar el pecado. Si ya tienes a Cristo, tú no debes de practicar el pecado. Ya no lo debes de practicar. Ya no. Ya no es de nosotros eso. Tenemos que crucificar el pecado en nuestra carne, aunque sientas el deseo de hacerlo. Crucificar el pecado es no hacer lo malo. Ya no pecar y practicar ese pecado. Tenemos que hacer eso. Mira lo que dice el 24, en Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no debe de haber más deseos malos y no debe haber pecado en tu vida. No debes de practicar el pecado en tu vida. Ya no, lo que venías haciendo, eso ya es tiempo pasado. Eso ya no lo debes de hacer. Ya no, eso ya pasó a la historia. Ya Cristo te da ese poder para dominar ese pecado. Él te da el poder para hacerlo. Te liberas de ese pecado. Todas las personas, como dije, están ligadas al pecado. Todos, antes de venir a Cristo. Por eso pecamos y pecamos y pecamos y pecamos. Porque estamos encadenados a ese pecado. Satanás nos encadena a ese pecado. Y ahora, cuando aceptas a Cristo, pasas a ser
vas a ser cristiano al lado de las cosas de Dios. Tenemos que hacer las cosas de Dios, lo que le agrada al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo el deseo debe de ser para agradar a Dios. Todas las cosas que hacemos ahora son para agradar a Dios y no a la carne y no a nosotros mismos. Yo espero que ya tengas a Cristo en tu corazón y empiezas a sentir estas cosas. Si tú todavía no experimentas esa lucha dentro de ti, o sea que todavía estás practicando el pecado, que es lamentable porque es probable que todavía Cristo no esté allí. Si todavía practicas el pecado, no debemos ya de estar practicando el pecado. Ya no, si Cristo está en tu vida. Y si todavía no lo tienes, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para ya tenerlo? Vamos a aceptarlo, vamos a recibirlo en nuestros corazones. Vamos a recibirlo como nuestro Salvador personal, para que tú también empieces a experimentar esto maravilloso y esto hermoso y estas cosas bonitas que nos pasan dentro de nosotros. Nomás los que tenemos a Cristo sabemos que lo tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a actuar diferente, muy diferente a los demás, muy diferente. Ya no vamos a ser los mismos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no vas a pecar. Yo lo que estoy diciendo es que no practiques el pecado. Porque un mal pensamiento se te puede pasar por tu mente. En una irritada que te des, por la lengua sale, por tu boca sale una mala palabra. Que ya no debería de salir, porque ya tienes el poder para dominar eso. Por los ojos, miras algo que no te conviene. Escuchas algo que no está bien. Hay que pedir perdón al Señor. Y dice que Él es justo y fiel para perdonarnos. Así dice su palabra. Cuando nosotros nos arrepintemos de corazón y le pedimos perdón al Señor por ese pecado que acabas de cometer, no queriéndolo hacer, o sea, no, ya no porque lo practicas, sino porque lo hiciste por alguna razón y le pides perdón, el Señor dice que es justo y fiel para perdonarte todos los pecados y jamás se va a volver a acordar de ellos. ¡Qué maravilloso es esto! Es maravilloso saber esto. Hay que arrepentirnos, ya no practicar el pecado. Vamos a aceptar a Cristo. Si no lo tienes, invítalo a tu corazón. Dile así, Padre, entra en mí, cambia mi vida. Quiero ser salvo, Señor. Quiero ser salvo. Transfórmame, cámbiame, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ir a la gloria contigo, Señor. Te recibo como mi Salvador personal. Te recibo en mi vida. Quiero ser de ti, completo, al 100%, Señor. Creo en ti, en que tú eres mi Salvador personal. Creo en que tú moriste en la cruz por mí, por mis pecados, Señor. Te recibo en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón para que entres en él, mores en él y cambies toda mi vida y hazme una persona nueva. Díselo así, díselo así, de tu corazón, díselo. Y lo verás lo que vas a empezar a experimentar. Y lo verás lo que el Señor va a hacer en tu vida. Te va a cambiar, te va a transformar y te va a hacer una persona nueva. Y vas a empezar a pensar las cosas diferentes. Ya no vas a querer pecar. Ya no vas a querer hacer pecados como lo venías haciendo indiscriminadamente. Y digo indiscriminadamente porque antes pecábamos indiscriminadamente. Pecabas y pecabas y pecabas. Salías de un pecado y pecabas otra vez. Salías de otro pecado y pecabas otra vez. Y no te arrepentías de nada. ¿Por qué? Porque no sientes nada. Ese corazón estaba de piedra. Acuérdate que te dije en el pasado, en otro video, Cristo te cambia ese pecado, ese corazón de piedra y te pone uno de carne para que sienta las cosas. Lo que antes no sentías. Por eso las personas se pueden golpear y ofenden y golpean y matan. Y no les importa. ¿Por qué? Porque está muerta la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no has aceptado a Cristo, haz lo que te dije ahorita, como lo dije ahorita, recíbelo así de esa manera. Y si no, háblame. Si me conoces, háblame
o mándame un texto a los que me conocen. Yo te voy a invitar, yo te voy a ayudar a recibir a Cristo en tu corazón. Pero tiene que ser de acá, genuinamente. Dios te bendiga y espero que este video te haya ayudado bastante. Que te haya ayudado bastante en tu vida espiritual. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo ahora, ya no por la carne. Ya no. Tiene que ser por las cosas buenas que le agradan a Dios. Si quieres ser verdaderamente un hijo de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.